Bienvenidos sean todos a esta nueva entrega de su espacio A Tiempo. Hoy me integro a este equipo con la emoción de poder compartir juntos en este proyecto. Con ustedes, Esther Santil. La semana pasada, nuestra compañera Sara estuvo introduciendo un tema en conmemoración del mes de la familia. Ese tema era el defensor de la familia. Te invito que si todavía no lo has escuchado, lo hagas. Toda familia puede atravesar por momentos de dificultades, momentos en que siente que ya todo se terminó, pero luego ven una luz al final del camino. En la historia de hoy estaremos viendo la historia de un matrimonio que asimismo atravesó por situaciones que sintieron que ya no podían seguir, pero su vida dio un cambio, un giro total. Pero antes de eso, te invito a que te suscribas, que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos para ti y además que sigas las páginas que aparecen aquí debajo. Y ahora sí vamos a pasar al segmento de la entrevista. Y ahora sí, estamos aquí con la familia Amparo Castillo. Bienvenidos, Pablo. Bienvenida a Zaira. Gracias, Esther, por invitarnos a este maravilloso programa que ha sido de gran bendición para cada uno de nosotros. Gracias por la invitación. Sí, yo sé que ustedes son un matrimonio ya de 19 años. Llevan 19 años de casados, que tienen 2 hijos y que decidieron emprender, iniciar una familia juntos, iniciar un caminar juntos. Entonces yo quiero que ustedes me cuenten cómo era su familia antes de ustedes unirse. Ok. Esther, mi familia estaba compuesta por cuatro hijos, mi papá y mi mamá. ¿Qué pasa? La figura paterna yo nunca la vi casi porque el tiempo a él no le alcanzaba. Porque su vida era trabajar y las mujeres en la calle. Y fui creciendo viendo cada una de sus acciones. Cada vez que mis compañeros compartían con sus padres, ya sea en una reunión de la escuela o las reuniones que hacían para la familia, él nunca estaba. Yo no recuerdo que él haya ido a la escuela a ver cómo estaba su hija. Pero ¿qué pasa? Mi mamá, lamentablemente, una mujer que se dedicaba a trabajar para sus hijos puedan alimentarse e ir a la escuela. Tampoco así nunca iba a la escuela porque él no llegaba a trabajar. Y así fui yo creciendo. Pero iba creciendo con una raíz de amargura hacia él. Muy fuerte. Al no estar presente, Sí. al no ser parte de su vida, eso puede crear un vacío. Así Y es. en su caso, Osvaldo. Bueno, Esther, yo me crié con una tía, ya que mis padres se separaron yo pequeño. Mi papá se fue a vivir a Estados Unidos y mi mamá a otro pueblo. Y en realidad me crié con mi tía y mis abuelos. Es decir, que en el caso de ambos, ustedes tuvieron un factor en común, que fue la ausencia de su padre, la ausencia de esa figura masculina en el momento de su crianza. Es decir, que al momento de ustedes iniciar su matrimonio, al iniciar su familia, ya estaban enfrentando el reto de si repetir ese mismo patrón en su familia o de hacer algo totalmente diferente. Así es. Yo quiero saber cómo ustedes se conocieron. ¿Cómo fue que inició la familia Amparo Castillo? Ok, esa parte te la diré muy bien ahora. Espérate, eso me toca a mí. Pues diga, adelante. Bueno, yo soy de Minche, vengo acá a lo que es el kilómetro 8 en Independencia, después de varios días ahí encerrado, ¿sabes? Vengo de una vida ya de relajo, chelcha, y cuando veo que acá estoy así como, y hoy ahora. Desubicado. Sí, como desubicado, así, sin coro y nada. Una tarde estoy sentado frente a la casa y veo esa joven que pasa, esas piernas y wow. Y yo,
La chequeé y bueno, la vecina se ve más o menos. Pues nada, ahí cada vez que ella salía yo me ponía a chequearla. Y bueno, voy a tener que hacerle coro a la vecina. Ok. ¿Qué pasa? Déjame hablar. ¿Qué pasa? Que en una tarde estamos haciendo coro ahí en el barrio. Llega el hermano de ella y yo la miro y él me dice que te la vendo. Pero yo no lo había visto a él. Sí, usted Él a no lo mí conocía pero todavía. yo no lo había. Y eso, que vivíamos bastante cerca, pero yo no lo había visto. Porque mi enfoque no era él, mi enfoque era otro. Había otro de por No, medio. mi enfoque era otra cosa porque yo era muy activa. Yo estaba en la casa, yo salía y casi no compartía con las personas del entorno. Ok, entonces, ¿qué pasa, Osvaldo? Ella no compartía hasta que no me conoció. Oh. Claro. Entonces nada, ahí pasan los días, comenzamos a hablar y hablar ahí. Y llaman 19 años después de eso. ¡Wow! Entonces ahí fue que comenzó su relación. Sí, el día que yo lo conocí a él, una amiga se iba de retirada del país para México y estábamos compartiendo ahí en mi casa. Y él, como sacando esta cabeza, y yo, ¿quién es ese? Que tanto mire, y dice mi hermano, oh, es el vecino. El vecino, Sí. es decir, que la Y conexión yo, entre ¿qué es lo ustedes que tanto dos. mira? Sí, esa fue la conexión Sí, entre esa fue ustedes nuestra dos. El conexión. hermano fue el punto Así, clave en esta sí, relación. Todavía él nos dice eso, que si él no hubiese aparecido, nosotros no estuviéramos juntos. Bueno, pues desde ahí iniciamos un noviazgo y luego nos casamos por el civil. Bien, entonces yo quiero que ustedes me cuenten en qué circunstancias llega su primer hijo. Ok, excelente. Nosotros estábamos de acuerdo de que íbamos a tener nuestro primer hijo de una vez que nos casamos. Así mismo fue. Luego, a los 6 meses de gestación, mi madre sufrió un accidente, el cual se le fracturaron 2 costillas. Una de ellas estuvo cerca del pulmón y la otra del corazón. O sea, tuvo que quedarse postrada en una cama por 2 meses. Eso fue lo que hizo que mi embarazo se detuviera, porque una tarde tuve que quedarme sola con ella, cuidándola, y ella quería orinar y tomar agua y yo le ayudé. En la madrugada yo sentí que me estaba orinando y le digo, Osvaldo, me estoy orinando y este orine no para, y la cama está llena de agua. Dice Osvaldo, ¿y qué será? Yo no sé. Llamamos a la vecina. La vecina dice, eso es que tú ya vas a dar a luz. Es decir, que usted hizo algún tipo de fuerza cuando estuvo con su madre. Sí, porque mi mamá era un poquito gordita. Ajá, entonces como me dice que lo que tenía eran 6 meses. Ya tenía entonces, 7, ya tenía 7. Ya tenía 7 meses. Como 7 meses y 2 semanas más o menos. Entonces, ¿qué pasó? Esa noche entonces dio a luz. Esa madrugada, fue de madrugada que me di cuenta de que estaba botando mucha agua. Fuimos a la clínica, como a las 7 de la mañana me hicieron la cesárea. En el tiempo que estaba yo en cirugía, yo siento mucho dolor. Me dice la doctora que eso era mentira mía por los nervios. Le digo yo que no. Y cuando ella vio que yo levanté las piernas, ahí no sé qué fue lo que me pusieron. Yo sé que me dormí. Y cuando desperté ya yo estaba en la habitación. Y luego va el pediatra y me dice que a mi hijo le dio un paro cardíaco. Y yo, ¿qué? Me dice, sí, cuando usted se recupere un poco, entonces la vamos a llevar a verlo. Cuando yo fui al día siguiente a ver a mi hijo, que lo vi con tantos aparatos, él nació prematuro, bajo peso, él estaba en intensivo. Yo decía, ay Dios mío, pero dale salud a mi hijo, porque en las condiciones que yo lo veía, él se podía morir, pero Dios tuvo ahí misericordia de nosotros y de él también. Y a los 6, y cada día fue como recuperándose, y el 6.º día ya él estaba en mi casa.
Y usted, Osvaldo, ¿qué pensaba en esos momentos? Porque me imagino que al ser su primer bebé, uno tiene mucha emoción, pero también tiene la inexperiencia. Entonces, al encontrarse en ese momento que su hijo nació prematuro, pero que aparte de eso está en una situación de salud delicada, ¿cuál fue su reacción ante esa situación? Bueno, la emoción no me dejó pensar en el problema de salud que él tenía en ese momento, sino yo lo que estaba bien contento de tener a mi muchacho ahí y nada, es más cuando recuerdo él estaba en la incubadora, yo voy y le pito y él hace el intento como de abrir los ojos, de buscarme y yo... Es decir, que lo reconoció. Sí, sí, porque yo desde que cayó al vientre, eso fue hablándole, le pitaba y bueno, fue algo bien, bien chulo. Incluso el doctor me dice, mira, pero él te conoce, él reconoce tu pito. Y yo, bueno, sí. Y eso fue tan emocionante que yo no pensé que él estaba pasando por algo grave. Ok. En su caso, usted dice que usted lo puso en las manos de Dios, que Sí. usted lo puso en las manos de Dios. Inmediatamente vio a su hijo, esa fue la primera reacción. Sí. Entonces, ¿usted tenía algún conocimiento ya de la palabra de Dios? Claro que sí. Mi mamá nos introdujo a todos nosotros por el camino correcto. Recuerdo que cuando éramos pequeños, ella nos llevaba a la iglesia y allá había un servicio que era de noche. Ella pertenecía a la iglesia carismática. Entonces nosotros nos dormíamos y ella decía, aunque ustedes se duermen, ustedes van para la iglesia. Mientras ustedes estén debajo de mí, ustedes van para la iglesia. Sí, yo fui instruida bajo la palabra de Dios. Yo fui catequista, yo trabajé con los grupos de adolescentes, o sea, siempre estaba involucrada con los jóvenes. Es decir, que usted es una muestra de que aunque llega un momento en nuestra Sí. vida de que nos alejamos, Así si fue. fuimos instruidos en los caminos del Señor, Sí. sabemos a quién acudir en los momentos Así es. de dificultad. Entonces, para continuar, quiero que me cuenten cómo fue la llegada de su segundo hijo, porque sé que tienen dos. Sí, sabes, voy a hablarte un poquito de Oscar. Oscar fue un niño muy alegre. Sus primeros años fueron de toda alegría. Él era la alegría de mi casa. Digo mi casa, de mi hogar y de la familia mía. Luego, cuando llegó Ariel a los 3 años, Ariel llega en un momento que nosotros no lo estábamos esperando. Osvaldo estaba sin trabajo y la situación estaba un poco difícil. ¿Qué pasa? Yo me quedo sin trabajo también porque mi jefa decide vender el negocio. Pero gracias a Dios que ahí apareció una persona que tenía el mismo negocio y me dice que ella me va a aceptar así en la condición que estoy. Ya yo tenía 6 meses de embarazo de Ariel. Bueno, pues así mismo yo me iba a mi trabajo embarazada. Luego en diciembre doy a luz, que también presenté problemas. Él se me desprendió y me hicieron la cesárea antes de tiempo. Bueno, la situación estaba bien, pero bien difícil, porque tuve que darle hasta leche que no le correspondía de tan difícil que estaba la situación. Ahora mismo las personas planifican mucho a la hora de decir que van a tener un bebé. Uno cree que tiene el control, podemos decir, lo voy a tener de aquí a 3 años, me voy a preparar primero, voy a seguir mi carrera. Son muchas de las cosas que se piensan, pero en el caso de ustedes me dicen que fue en un momento donde no lo estaban esperando y que había una situación económica muy difícil. Ustedes quizás no estaban preparados o no se sentían preparados para tener otro bebé. En el caso suyo, Osvaldo, ¿por qué usted no estaba trabajando en ese momento? Yo lo que hacía era chiripa, como le decimos. Un amigo me llamaba, vamos a hacer algo acá, yo iba y por eso no estábamos preparados para tener un niño, un segundo hijo, porque no conseguía trabajo fijo así y en realidad la situación estaba bien difícil. Por eso no planificábamos tener otro bebé. Sí, porque al Oscar nacer con condiciones,
de salud, se enfermaba mucho porque fue un parto antes de tiempo y su condición de salud siempre requería de mucho dinero porque teníamos que estar periódicamente llevándolo al pediatra y su defensa muy baja, le daba mucha gripe. Ok, y cuando usted se enteró, Osvaldo, de que ese niño venía en camino, ¿cuál fue su reacción? Bueno, ¿qué te digo? Sí. Fue algo bien chocante porque yo, wow, y ahora uno sin dinero. Porque uno no piensa primeramente, no sé, porque en el bienestar económico de los hijos, de que no pasen trabajo, de que tengan todo lo que necesitan. Y en verdad en ese momento yo no estaba preparado. Exacto, sentía que no era como el momento correcto Sí. Sí, para... era así. Sí, la economía estaba bastante difícil hasta para pagar la casa. Entonces, en ese tiempo, ustedes, ¿cómo era la relación de pareja? No era buena porque estaba el factor económico, que en ese tiempo yo decía que era lo que movía todo. No, pero yo he escuchado muchas veces una expresión que si hay amor, todo se resuelve. Eso es mentir. Eso es mentira. Entonces, cuéntenme, ¿por qué? ¿Qué estaba pasando? La dejadez de Osvaldo con su responsabilidad, porque yo, al sufrir tanto con lo que me pasó con mi papá, como mi mamá sufrió, yo lo reflejaba en mi hogar y no Ok. quería que eso pasara. Ok, estaba haciendo un reflejo. Entonces, Sí. cuénteme acerca de eso. ¿Cómo usted siente que estaba repitiendo el mismo patrón de su Sí, madre? no quería repetir ese mismo patrón de que mis hijos se criaran sin su papá, que solamente yo trabajando. Entonces, yo lo veía a él muy relax. Yo siempre pensaba que era por su forma, de que no se crió con su papá y su mamá le daba todo, como él decía, par de tres. ¿Qué Sí. significa eso? Así como que le da, así mismo era que él decía, Ajá. eso me da par de tres. Wow. Lo que pasa es que como ella tomó el control de la situación económica, yo ¿Se acomodó? me acomodé a eso. Era Y más no, que sencillo mira, que pensar. no hay leche, así mismo, me daba par de tres. Wow. Entonces usted fue la que tuvo que El control. tomar las riendas del hogar, tuvo que ser la que proveyera en su Sí. familia. Entonces, ¿cuántos trabajos usted tenía? Porque para mantener ya 2 niños, uno que está en una situación, con una situación de salud, como usted mencionó también, tener que mantener el hogar, me imagino que con un trabajo no podía. No era suficiente porque no ganaba mucho en ninguno de los tres. Y al trabajar mucho, entonces ahí más o menos se equilibraban los gastos. Trabajaba en la mañana, trabajaba al mediodía, que entraba a las 2 de la tarde, pero no iba, salía a las 12, pero no podía ir a la casa porque iba a caminar demasiado y no me daba el tiempo. Lo que hacía era que me quedaba en el trabajo descansando un poco hasta las 2. Luego salía a las 5 y entraba a las 6 de la tarde otra vez y salía a las 9. Cuando llegaba a las 9 de la noche, bastante cansada, ya tú sabes que iba a dormir, pero no le dedicaba tiempo a mis hijos. ¿Por qué? Porque lo mío era trabajar. Quien se quedaba con mis hijos era mi madre y mi hermana. Ellas eran que le daban los alimentos, los cuidaban y todo. Es más, hasta nosotros comíamos allá. Entonces, Aira, con esto que usted nos cuenta, nos deja saber que lamentablemente se estaba repitiendo el mismo patrón de su madre, se estaba repitiendo la misma situación. Entonces, ¿cómo usted logra salir de eso? ¿O qué pasa? ¿Cambió esa situación? ¿O usted en algún momento se dio cuenta que estaba repitiendo lo mismo que su madre y no quiso cambiar? No te voy a decir que cambié o que había analizado, no. Eso es mentira. Yo estaba enfocada en que Osvaldo estaba haciendo las cosas mal, pero nunca pensé que yo también la estaba haciendo mal. Todas las culpas yo se le echaba a él. Él era el Sí, culpable él era de el todas culpable las de situaciones todo que pasaban. lo que estaba pasando en mi casa. Sí, eso muchas veces pasa, que nosotros solo nos enfocamos en lo que el otro está haciendo y no reaccionamos a quizás la parte que nos toca. Entonces, ¿cómo usted se sentía en ese momento? Porque todo era Osvaldo y Osvaldo. Bueno, yo lo cogía suave porque
ella me quitó el rol de padre, o sea, de proveedor. Y como me sentía confortable, no, La o sea, dejó. la dejaba tranquila. Sí. Pero en realidad ella fue buena madre y esposa en ese momento. Qué bueno. Entonces, Zaira, ¿hay alguna otra crisis que se presenta en su familia? Sí, viene la situación de mi madre, que una mañana nos llama a los 4 y nos enseña un dibujo. Cuando ella nos enseña ese dibujo, fue el que el doctor le hizo en la situación que ella estaba. Tenía que ser operada de emergencia del colon. El colon de ella no servía. Cuando la operaron, salió maligno los tumores. Ahí viene el cáncer de mi madre, en el cual estuvimos bastante sacrificados, bastante triste por esa situación, porque yo nunca me separé de ella, yo siempre viví con ella. Cuando nos casamos nos mudamos cerca de ella, para estar cerca de ella. Ahí comenzamos todos a sufrir, hasta mis hijos, porque mis hijos aprendieron a comer con ella. Exacto, Sí. usted mencionaba que una parte muy importante en la crianza de ustedes y la crianza de ustedes con sus hijos fue su madre y su tía y su mi hermana. hermana. Exactamente, su hermana, que ellos siempre estuvieron ahí, que a pesar de las situaciones que ustedes estaban pasando, ellos siempre estuvieron apoyándolos. Así es. Entonces, ¿cómo siguió el proceso de su madre? Bueno, ya en los últimos meses de mi madre salgo yo embarazada. Otra situación, que Osvaldo estaba sin trabajo fijo. Otra vez, Osvaldo. Sí. En verdad fue una situación, bueno, se repitió lo de Ariel. Lo mismo que pasó con Ariel se repitió. El mismo patrón. El mismo patrón. Estaba chiripeando, o sea, algo bien incómodo. ¿Y cómo usted se sentía emocionalmente? Porque es verdad que uno puede en un momento, par de tres, como usted dice, que le dé par de tres, pero me imagino que usted tenía sentimientos. ¿Cómo usted se sentía en ese momento? Ya cuando la niña, yo me sentía impotente porque trabajaba con un amigo que él me pagaba lo que él entendía, no por mi trabajo. Entonces, en realidad me sentía mal porque yo decía, wow, yo tanto que trabajo y el dinero no me alcanza para nada. Ya yo estaba cogiendo un poquito ya de responsabilidad cuando la niña. De responsabilidad en su hogar. Sí, entonces yo me vi sin seguro médico, que es bastante difícil no tener un seguro médico. Quedamos ya de acuerdo de que yo me iba a preparar para no tener más hijos. Bueno, llegó el tiempo de que mi madre partió de esta tierra. Yo tenía 6 meses. La tristeza era tan grande que yo sentía en mi corazón y en mi alma que yo no la compartía con nadie. Yo lo que hacía, que me tiraba en una cama cuando llegaba del trabajo. El trabajo era mi refugio. Ahí era que yo me olvidaba un poquito de los sentimientos. Pero cuando llegaba a mi casa yo no estaba pendiente a hijos. Yo solo dejaba a mi hermana y me iba sola a mi casa. Osvaldo no estaba en la casa. Osvaldo se había durar 2 días o 3 días sin ir a la casa porque estaba trabajando fuera de la ciudad. Okay. Y yo me quedaba sola llorando, embarazada. Pues ahí vino una situación muy difícil que me dio un polidrama. Eso es como el azúcar emocional o gestacional, algo así. Tuvo muchas dificultades mi embarazo, tuve interna y que para estar monitoreándole el corazón a la niña. Luego vino el día del parto, donde uno ya con los conocimientos de lo que es una cesárea, tenía mi médico de cabecera. Bueno, cuando sacan la niña de mi vientre, ella no grita. Yo le digo a mi doctora de cabecera, doctora, pero la niña no gritó. Dice había una ella. situación, Sí, entonces. yo sentí de una vez que había una situación, porque el llanto de un niño es muy importante al momento de nacer.
ella sale a ver qué pasó. Cuando regresa, como a los 5 minutos, porque a mí me estaban haciendo la preparación, me dice ella, vi a tu niña, estaba gritando mucho, bien grande, que nació de 8,5 libras. Yo, wow, estaba feliz, yo estaba emocionada, loca que pasara toda esta situación y que me llevaran a mi niña a la habitación, claro, como debe de ser. Sí. Bueno, pasó esa situación, me llevaron a sala de recuperación. Cuando estoy en sala de recuperación, como a las 8 de la noche, me visita Osvaldo y mi hermana. Dice Osvaldo, y mi hermana, ay, vi a la niña, estaba llorando mucho. Bueno, estoy feliz, pero todavía estoy con la anestesia. Me pasan a la habitación como a las 10 u 11 de la noche. Luego voy a mi hermana amanece conmigo. Al día siguiente Osvaldo tenía que viajar. Y mi sobrina entonces iba a ir para la clínica a estar conmigo. Como a las 6:30 o 7 de la mañana, yo estoy sola porque mi hermana tenía que trabajar. Me llaman de perinato que a la niña le había dado en la madrugada un paro cardíaco. También. Ahí comencé yo a llorar. La misma situación de Oscar. Se estaba Pero yo le dije al repitiendo. Señor, wow, Señor, así mismo le pasó a Oscar y tú me lo devolviste. Yo tengo fe en ti de que tú me vas a devolver a mi hija, porque yo tenía una emoción, todo el deseo y el anhelo mío era de yo tener una hembra. Bueno, pues me dicen, deben de venir alguien porque hay que ir a llevar la sangre de la niña a un laboratorio privado para hacerle unos análisis y comprarle unas plaquetas. Bueno, Osvaldo fue corriendo, ya usted sabe, a buscar dinero de donde no había, porque eso se salía ya de mi presupuesto, porque yo había hecho un presupuesto de pagar la cirugía, la preparación y el internamiento. O sea, ya eso se estaba saliendo de mi... Sí, ya eso se estaba saliendo de mi programa. Okay. Bueno, pues Osvaldo llegó rápido, le hicieron las pruebas y todo. La niña fue evolucionando, tuvo una mejoría cuando ella no estaba intubada, porque estaba intubada. Cuando ya estaba con el oxígeno, Osvaldo le hablaba y yo le hablaba y ella le agarraba la mano a Osvaldo. Cuéntenos, Osvaldo, ese recuerdo. ¿Qué usted recuerda de esa experiencia? Mira, es algo bien duro. O sea, en verdad no me gusta ni recordarlo. Cuando yo voy y veo a mi muchacha, le hablo, o sea, uno con la esperanza de que ella iba para la casa. Yo, igual que como hacía con Oscar, yo le hablaba y ella me apretaba los dedos. Y era algo bien chulo. Algo bien emocionante. Pero nosotros pasamos un momento difícil, pero a la vez juntos, porque nosotros decidimos que lo que nuestros padres vivieron con nosotros no lo íbamos a vivir con nuestros hijos. Osvaldo, yo le doy gracias a Dios, en mis 3 embarazos siempre me dio mucho apoyo, siempre estaba conmigo. En todas mis situaciones él ha estado conmigo, él ha sido mi enfermero, mi enfermero particular. Sí. El mismo hecho de que los niños reaccionaran a su voz, que identificaran, tuvieran un gesto al escucharlo, quiere decir que sí, que usted fue un padre que siempre estuvo ahí dándole cariño a ellos. Él era más amoroso que yo. Yo en esa parte fui un poquito más dura por la misma situación mía con mi papá. Porque a mi papá yo nunca fui y le di un abrazo. Ni él a mí. Estaba reflejando eso mismo. Entonces, ¿qué pasó con su niña? Mi niña murió a los 11 días. Ese día, Osvaldo y yo íbamos todos los días. Él me llevaba en la mañana porque eran 2 cirugías que tenía. Él me llevaba en la mañana y luego él volvía en la tarde a verla.
Entonces, Zaira, usted me dice que había hecho una oración, usted había orado, Sí. le había pedido a Dios que tuviera misericordia de su hija, que lo que había hecho con su hijo, con Oscar anteriormente, que también lo hiciera aquí. Yo estaba esperanzada Pero de que eso no iba a pasó. pasar. Yo tenía mucha esperanza de que eso iba a pasar. Igual que Oscar. Muy bien, entonces para continuar con esta historia, yo quiero que pasemos a ver qué nos traen hoy los segmentos de Un Minuto de tu Tiempo y Come Bien con Katherine Gómez. Adelante. Maleta, listo. Pasaporte, listo. Boleto. ¿Y mi boleto? Oh, no, se me olvidó buscar el boleto mientras podía. Me preparé y olvidé lo más importante. Y ahora perderé el vuelo. Eso mismo pasará en la segunda venida de Cristo. Muchos habrán preparado un gran equipaje, pero no tendrán el boleto, que es recibir a Cristo como tu único y suficiente Salvador. La Biblia dice, buscar al Señor mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto está cerca. Es decir, que aún estás a tiempo, asegura tu asiento. Hola, mi nombre es Katherine Gómez, soy nutricionista y hoy te enseñaré a entender el etiquetado nutricional en 5 pasos. Número 1. La primera parte hace referencia al tamaño de la porción y al total de porciones que trae el paquete. Este es un paso muy importante porque la distribución de todos los nutrientes y las calorías serán en base a esa porción. Número 2. Las calorías. Es necesario poner atención a las calorías por porción que trae el producto. Esto quiere decir que la cantidad de porciones que tú consumas es lo que determinará las calorías totales que en realidad ingeriste. Número 3. Los nutrientes. En la distribución de los nutrientes debemos de tener en cuenta que hay algunos que debemos evitar, como las grasas saturadas, grasas trans, altos niveles de sodio, azúcar añadido. Pero también hay otros nutrientes que debemos procurar su consumo, como la vitamina D, el calcio, el hierro, la fibra, entre otros. Número 4. El porcentaje de valor diario. El porcentaje de valor diario nos indica el porcentaje de cada nutriente por porción. Estos numeritos también nos pueden ayudar para determinar si un producto es alto o bajo en algún nutriente. Aquí podemos usar la regla del 5 y del 20. 5% o menos es bajo en ese nutriente, 20% o más es alto en ese nutriente. Si por ejemplo yo quisiera comprar un cereal que sea alto en fibra, pues debe de tener un 20% o más de fibra. Si quisiera comprar un producto que sea bajo en sodio, pues debe de tener un 5% o menos de sodio. Número 5. Los ingredientes. Este paso es muy importante. Yo pudiera decidirme si comprar o no un producto con solo leer los ingredientes. Los ingredientes siempre estarán descritos de mayor a menor cantidad, lo que quiere decir que de lo que más tenga ese producto, eso irá de primero. Entonces, en base a esto, evitemos comprar productos que como primeros ingredientes tengan azúcar, harina refinada o harina fortificada, colorantes, aceites vegetales hidrogenados, entre otros. Hasta aquí la cápsula de hoy. Espero que les haya ayudado. Síguenos en nuestras redes y hasta la próxima. Estamos de regreso. Si te gustó el contenido que acabas de ver, puedes seguir las páginas que aparecieron en pantalla. Para continuar con su historia, yo quisiera saber cómo estaba su matrimonio en ese momento. Zaira nos contaba que ella había entrado en una crisis a raíz de la pérdida de su hija, pero ¿cómo estaba su matrimonio en esa etapa? Claro, mi matrimonio estaba vuelto un desastre porque lo que existía mucho en mi familia eran los pleitos, la falta de comunicación. Yo le gritaba por la ausencia de él, de que él me había dejado sola en un momento que yo tanto lo necesitaba, porque no es fácil la pérdida de un hijo. Uno dice que su madre es lo más importante, pero
cuando uno pierde un hijo, uno siente que en la mitad del corazón se le fue. Sí, usted anteriormente nos había dicho que durante los embarazos él siempre estuvo presente, él Sí. siempre estuvo ahí, pero en este momento usted sintió que la había dejado sola. Cuando estuvimos en el proceso que la niña estaba interna, él excelente, siempre conmigo ahí, me llevaba, me cuidaba, me limpiaba la herida, me daba de comer, todo muy bien. Pero después que la niña murió, que yo mejoré, entonces él volvió a lo mismo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó por su mente? ¿Qué fue lo que provocó ese cambio? Bueno, sabe que la pérdida de un hijo no tiene comparación. Quien pierde una madre o un padre es huérfano. Quien pierde una pareja es viudo o viuda. Quien pierde un hijo no hay cómo llamarle. Entonces ese dolor es tan grande que mientras ella lo pasaba dando gritos, yo, para no enfrentar la realidad, porque estaba en la calle, con mis amistades, andando, bromando en la calle, porque en realidad fue algo bien duro, algo que me marcó. Déjame contarte que cuando pasó eso, yo en vez de apoyarla, lo que busqué como un modo de librarme de esa presión, de ese sufrimiento, fue que me fui para Miche a trabajar. Y mientras ella se la pasaba en la casa sola, con los niños y eso, yo supuestamente trabajando, porque en realidad sí trabajaba, pero era más el vacilón y el asunto. Era una forma como de liberarse, de yo soltar botar el golpe. presión. O sea, yo Ok. no sabía cómo enfrentar ese dolor. Así es, pero en medio de ese dolor vino el asunto mío de salud, fue todo junto. ¿Qué pasó con su salud, Zaira? La doctora me había indicado una sonografía cuando yo estaba embarazada, pero esa sonografía, ese papel yo lo tiré en una cartera y no le di importancia porque ahí vino el asunto de que di a luz. Bueno, pues en pocos meses de dar a luz vi ese papel y fui al médico y me hice la sonografía de tiroides. Ahí me dijeron que tenía un tumor bastante grande y que tenía que ser de una vez operada. Así, otra vez viene el dolor hacia mí. Me puse de una vez en contacto con los médicos, me hice todas las evaluaciones, muy triste, llorando mucho. Él ahí entonces me dio apoyo, porque él en asuntos de salud siempre estaba conmigo. Me operaron. Cuando me entregan la biopsia, ahí salió un tumor maligno que me diagnosticaron cáncer. Otra tristeza volvió a mí, de que se repite la misma historia de mi mamá. Y yo le decía al Señor, pero ¿y por qué a mí? ¿Por qué a mí, Dios? ¿Por qué yo tengo que tener esta enfermedad tan fuerte? Yo no quiero morir de esto. Y nada, mi familia dándome apoyo, mis tías, mis hermanos, muy buenos hermanos que he tenido. Bueno, pues a pasar la situación me dieron yodo radioactivo. Estuvo en ese tiempo, nosotros vivíamos en un apartamento que tenía una sola habitación y ahí dormíamos todos. Osvaldo se tuvo que quedar en la sala a dormir ahí porque yo estaba en la habitación trancada. Yo estaba sola en la habitación donde él no podía entrar por la radiación. Y mis hijos estaban donde mi hermana. Y ellos iban toda la mañana y se paraban. Yo vivíamos en una segunda. Y se paraban a llamarme, mami, tú estás bien, mami, yo te quiero. Y Osvaldo en la sala, tú estás bien, comiste, porque no quería comer, porque la reacción es muy fuerte. Me daba vómito, me dolía la cabeza
Es una situación muy difícil. Sí, me imagino, y más si tiene niños pequeños, porque como bien hablábamos en la semana pasada, hay cosas que uno no se espera. Ya en el caso de ustedes han hablado de que un padre se supone que no debe enterrar a su hijo. La semana pasada hablábamos de que una pareja puede planificar y soñar con llegar hasta viejos y criar a sus hijos. En el caso suyo, el día de hoy, está mencionando de que existía la posibilidad de usted irse y dejar a sus hijos solos. Así es. Imagino que al momento de usted pensar en eso era muy doloroso. Sí. Lo doloroso para mí fue cuando ellos me llamaban, se le escapaban a mi hermana para poderla ver. pararse debajo de la casa, porque era en una segunda, a llamarme, a decirme que me querían, que yo le hacía falta. Es duro tú escuchar todo eso. Y Osvaldo tener que hacer sus necesidades en otra parte. O sea, pasó su trabajo porque fueron 8 días aislada de todo. Bueno, pues pasó ese primer proceso de mi cáncer. Luego tenía ya 3 emociones muy difíciles en mi vida, la de mi madre, mi amiga y la salud. ¿Qué pasa? Ahí yo comencé a aferrarme en el Señor. En esos días que yo duré sola, yo hablaba mucho con el Señor. Y en una de esas yo le dije que yo iba a que decidí seguirlo a Él, buscarle a Él. Pues yo comencé a visitar la iglesia donde mi mamá visitaba. Ok. Sí, usted tuvo una reacción diferente. Sí. Sabemos de muchas personas que al momento de pasar por situaciones difíciles, lo que hacen es culpar a Dios, cuestionar a Dios, exigirle a Dios de por qué yo tengo que pasar esto. Pero en el caso suyo vemos Sí, que yo lo hice al inicio. usted le exigió. Claro, yo le dije que por qué a mí, cuando Sí. me dieron el diagnóstico. Bueno, Ok, pues pero luego llegó un momento en que decidió Sí. aferrarse a Él. sí, entonces yo visitaba la iglesia, pero también me daba mis saliditas porque ya me sentía muy bien. Ok, cuando Sí, comenzó a sí, mejorar. el doctor dijo que comencé a mejorar. Bueno, pues cambio de trabajo. Y en el trabajo que estaba, todas las mañanas hacían un devocional. Pero las situaciones con Osvaldo continuaban, pero no tan fuerte así como las anteriores. Bueno, pues comienzo a visitar el devocional y las mayorías eran cristianas. Y yo sentía que el Señor estaba hablando conmigo porque cada vez que daban palabras, yo la cogía para mí. Yo, wow, Señor, pero ¿y es para mí? Todo esto es para mí. Yo misma me hacía preguntas y le decía a una de mis compañeras, la secretaria, ay, pero todo lo que está pasando es como mandándomelo a decir. Osvaldo y yo teníamos una situación bien difícil y yo decidí hasta de dejarlo. Entonces, en ese momento, Osvaldo, ¿qué estaba pasando por su mente? Porque ya conocemos la parte de ella. Emocionalmente estaba mal, estaba con el riesgo de morir, podemos decirlo así, de morir. Pero ¿qué pasaba por la mente suya al ver la situación en la que ella estaba? Bueno, yo, como ya te cuenta, yo siempre le he dado apoyo en lo que es la parte de salud. Cuando ella pasa por algo, yo siempre estoy con ella. Pero en realidad, como te decía, yo lo que hacía era refugiarme en la calle, porque ella es bastante fuerte. Ella aguantaba todo eso tranquilita, dando gritos. Yo no, yo te dije, no podía como aguantar la presión. Y lo que hacía era buscar la calle, salir, porque en realidad ahí era que yo encontraba como respiro, así como me sentía tranquilo. Es decir, que cada uno en ese momento tomó su lado. Sí. Anteriormente habían dicho de que tenían momentos en que se apoyaban, Sí. En otros que no, pero en este momento ya ustedes han dicho que cada uno cogió para su lado. Ya tiene la tercera crisis, creo que Sí. usted Sí, la tercera. acaba de mencionar. Entonces usted se refugia y con sus amigas comienza Sí. a salir cuando se mejora y usted lo que hace es que se va hacia la calle. Entonces en ese momento
Eso era un desastre. des- Yo misma me sentía mal, pero mi matrimonio es un desastre. Sí. Porque le dejábamos los niños a mi hermana, él se iba por un lado y yo me iba por el otro. A veces él llegaba primero, a veces llegaba yo primero. Entonces usted pensó en la separación. Sí, porque ya Y- yo estaba cansada. Podía terminar su matrimonio. Sí. Entonces yo quiero saber en qué momento da un giro su vida, en qué momento cambia esta situación en su matrimonio. Cuando te dije hace un rato de que cambié de trabajo y en ese trabajo hacían un devocional todos los días. Ok. Al yo escuchar la palabra de Dios, cómo el Señor iba mandándome mensajes, yo le dije a la secretaria, que era mi vecina, todo lo que se está hablando en esos devocionales es para mí. Ella me dice, pero Zaira, vamos para la iglesia donde va mi tía. Y yo, ajá. Ella va a una iglesia que queda por Rocamar. Y yo, pues está bien, vamos el domingo. Así mismo fue. Ese domingo nos vestimos y yo no vine con mis hijos, vinimos ella y yo. Ahí el pastor dio un mensaje que me llegó y cuando hicieron la oración de quien quiere aceptar a Jesucristo como su único y verdadero Salvador, yo levanté las manos y hasta el sol de hoy. Aceptó al Señor como su Salvador. Sí. Entonces nosotros queremos saber, Osvaldo, ¿y su vida en qué momento tiene ese cambio? No te había contado que yo me crié en la iglesia adventista. Sí. Recuerdo que en una de esas mis andanzas allá en Miche, yo voy a la iglesia adventista a buscar la llave de la casa. Entonces, mi mamá, o sea, mi tía con la que me crié, me envía la llave con el pastor, con el que estaba cuando yo era niño, ¿verdad? Y yo estaba bien perdido, o sea, yo solo en la calle. Y cuando yo lo veo, wow, me vino como así, como una vergüenza. Y él me pasó la llave y me dio una palmada y me dijo, tranquilo, que tú andas por el mundo dando una vuelta. Entonces, eso marcó mi vida. Pero hay una situación muy buena de contar ahora y es que yo vine a la iglesia, pero él no. Yo vine porque no aguantaba a Osvaldo y quería que mi matrimonio se terminara. Entonces, yo lo que hice fue que todos los domingos vestía a mis hijos y lo traía a la iglesia, veníamos los tres, pero él no. Al tercer domingo yo veo que él también se levanta y se baña y se viste. Y yo le digo a él, ¿para dónde tú vas? Me dice él, yo voy con ustedes. Y yo, pues con nosotros no. Porque ¿Cómo va a ser? Osvaldo, ¿y qué usted sintió en ese momento? Porque se supone que usted estaba haciendo algo bueno, usted estaba queriendo ir con su familia a la iglesia. ¿Qué te digo? Ella Era enredada. Es que era enredada. Y por todo eran unos pleitos y yo veo que ella me dice, y yo, y esta Esta Entonces, mujer. te echó a reír. yo lo que dije, bueno, no, yo me voy. Sí. Quiero visitar la iglesia. Ok, ¿usted sintió algo especial o qué fue lo que lo motivó a ir ese domingo a la iglesia? No, nada especial. Pero te puedo decir que ya como que lo que el pastor me había dicho, sin yo darme cuenta, estaba haciendo su Estaba trabajo. haciendo efecto. Así es, estuvimos aquí, recuerdo yo que yo me gustaba mucho sentarme en la parte de adelante. Yo me senté con mis hijos delante y él se sentó en la segunda fila. Es decir, que ni siquiera No, se sentaron no, juntos. No. Usted no venía con No, él. con él que, no. que no me lo peguen, que no es con él que yo ando. Como ¿Qué situación así esta? fue. Bueno, llegamos todo normal, en la casa, la comida, todo muy Sí. bien. Al próximo domingo sí vine con él, porque él también hizo lo mismo, se levantó sin decirle nada, pero continuábamos guapos. Ok. Sí. No es que ya porque No. estaban visitando No. la iglesia, ya por arte de magia las No, cosas cambiaron en la jamás. casa. Es que eso Ok. nunca pasó en nosotros y no va a pasar con nadie. Sí, todo es un porque proceso. no hay una transformación. Así es. Luego
recuerdo yo que ese día él fue tocado por el Señor. Cuéntenos. Pero esa experiencia. espérate, yo Ok. estaba adelante y él estaba atrás. Sí. Recuerdo yo que hubo un momento de ministración y luego dicen, hacen la oración de fe y me dice una hermana, me topa. Y yo, ¿qué? Mire su esposo que hizo la oración de fe. Y yo, wow, gloria a Dios. Eso es algo que a él le da mucha risa, lo hace sentir feliz. Cuéntenos, ¿qué fue en ese momento que lo motivó a pasar? ¿Qué te digo? Yo sentía como, te dije que yo me refugiaba en la calle. Sí. Entonces yo quería algo diferente. Y solo el Señor podía hacer eso en mí. Usted pudo reconocer eso en Reconocer ese que momento. solo el Señor. Entonces, como ella dice, creo que fue el tercer domingo asistiendo. El pastor hace la oración y yo creo que fue el mismo Señor que me tomó la mano. Porque fue algo como, wow, bien chulo. Y ahí acepté al Señor y Las cosas cambiaron en Sí, su hogar. en ese día no, pero al pasito fueron. sí, todo tiene un proceso porque encontramos de una vez personas capacitadas por el Señor que comenzaron a trabajar con nosotros. Eso fue lo mejor que haya pasado. Pero lo mejor de esta parte es que recuerda que te había dicho que yo me acomodaba, que todo Sí. todo me daba 33. O sea, yo, que ella resuelva todo y me daba. Exacto, no había tomado su lugar como No. cabeza del hogar. Pero recuerdo que esa persona que ella menciona, Esas personas, sí, la pareja. ellos me decían, no, que no es así. Ah, No, encontramos. no es así. Tú tienes que, mira, tienes que hacer la cosa porque el Señor dice que eres tú la cabeza del hogar, no Zaira. Entonces yo le doy gracias al Señor por Julio y Maciel y Ale y Belice. Esos fueron Así nuestros es. mentores. Yo los bendigo en el nombre del Señor porque fueron de mucha ayuda. Sí. Tan así que así es. Al día de hoy La cabeza de mi hogar soy es yo. usted. Usted pudo asumir y hasta el día de hoy ha seguido siendo así. Sí, así es. En esos momentos hubo muchos gritos en mi casa, en la reunión, porque nos reuníamos una vez a la semana, porque el yo aceptar que no era yo la encargada de mi casa, sino primero Cristo y luego Osvaldo, fue difícil para mí. Mi vida estaba siendo transformada. Y qué mejor bajo la palabra de Dios y la oración, porque orábamos mucho por nuestro matrimonio, por nuestros hijos, pero las cosas fueron marchando mejor. Verdaderamente, la historia de ustedes refleja una familia que fue salvada por Dios. Ya ustedes nos contaron cómo su relación ha tenido que enfrentar diferentes crisis, Así es. diferentes situaciones, pero cómo en el momento más difícil, donde ustedes ya estaban a punto de separarse, el Señor llegó a sus vidas. Entonces yo quiero que ustedes le den un mensaje a las personas que nos están viendo y que pueden sentirse identificadas con ustedes. Ok, muy bien, Esther. Solo puedo decirte que Jesús es el único que puede resolver todos tus problemas, que en Él hay salvación, hay organización, hay amor, hay entrega en la familia, que tus hijos pueden andar en el mejor camino, que vienen situaciones, claro que sí. ¿Que la podemos resolver? Claro que sí. ¿Por qué? Porque tenemos al único, al verdadero, al que sana, al que salva, al que restaura, y es Jesucristo. Y a ti, mujer, sigue los consejos de tu esposo, que los dos son una sola carne y juntos sí pueden hacerlo. Solo en Cristo se puede organizar todo. En la calle no encontré nada. Ese vacío que yo sentía, solo lo pudo llenar el Señor cuando yo lo acepté.
Así que, hombre, si está perdido como yo estaba, la única solución, el único camino es Jesucristo. Así es. Muchas gracias, Gracias a ti. Osvaldo. Muchas Gracias a gracias, ti. Aira, por compartir con nosotros su historia. Sé que muchas personas podrán verse reflejada en sus vidas. Gracias a ustedes también por acompañarnos en esta entrega. Si les gustó este contenido, no olviden compartir, comentar y suscribirse. Hasta aquí la entrega del día de hoy. Hasta la próxima.